Soy Michelle Oquendo y les invito a ver y compartir el resumen de las propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia del Ecuador de nuestro programa ¿Quién quiere ser presidente? Guillermo Lasso es nuestro nuevo invitado en nuestro segmento de los domingos ¿Quién quiere ser presidente? Es parte del movimiento y de la alianza Creo Partido Social Cristiano. Guillermo, he revisado el plan de gobierno que tiene usted con el doctor Borrero. Por favor, explíquele a la audiencia, a las personas que están siguiendo esta entrevista, cómo va a ejecutar este plan de lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción cruza transversalmente todas las actividades de la sociedad ecuatoriana. Vamos a luchar contra la corrupción, en primer lugar, definiendo claro dos objetivos. Primero, recuperar el dinero robado y segundo, meter a la cárcel a los corruptos. Vamos a pedir ayuda internacional a la ONU para crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción en Ecuador, para que expertos internacionales sin vinculaciones políticas, sin vinculaciones empresariales ni personales en el Ecuador, nos ayuden a seguir la ruta del dinero para poder encontrar este dinero robado, traerlo al Ecuador, porque es dinero de los ecuatorianos que debe de estar al servicio de la salud, de la educación de los ecuatorianos, de unos servicios de salud gratuitos y de calidad, de educación gratuita y de calidad para beneficio de los más pobres en el Ecuador. Y luego daremos el ejemplo desde el gobierno hasta en los más mínimos detalles, demostrar que se puede ser decente en política, que vamos a gastar menos en esta parafernalia excesiva del poder con guardaespaldas, con caravanas, con autos y con gastos del gobierno para tener un gobierno republicano, un gobierno democrático, un gobierno sencillo que respete la libertad de los ecuatorianos, que luche contra la corrupción, que sea un gobierno eficiente, que dé resultados y que mejore la calidad de vida de la familia ecuatoriana. Una enorme cantidad de gente joven ha perdido la fe porque pues está muy bien preparada a las universidades, pero finalmente no encuentran un empleo. Y lo que hemos visto a lo largo del año pasado con pues, la gente que perdió el trabajo y que con sus pocos ahorros pudo hacer un emprendimiento, tal vez sin la guía necesaria para que esto lleve a futuro, porque finalmente todas las empresas nacen como un emprendimiento. ¿Cuál va a ser su apoyo puntual a la gente joven y sobre todo a esos ecuatorianos que quieren emprender? Michelle, si me permites, yo voy a hacer un diagnóstico de la realidad del Ecuador para los jóvenes ecuatorianos. Partamos de esto. Cada año se gradúan en el Ecuador 250,000 jóvenes bachilleres. Un joven bachiller, ¿qué busca? Un empleo o busca un cupo en la universidad o ambas cosas para poder salir adelante. Veamos qué pasó en el Ecuador del 2019, prepandemia. Se destruyeron 150,000 empleos en Ecuador. Y veamos qué pasó en materia de cupos de las universidades. 80,000 cupos para la universidad. Es decir, si los 250,000 jóvenes buscan un empleo, pues no lo van a encontrar porque se perdieron 150,000 empleos. Y si buscan estudiar en la universidad, solamente hay 80,000 cupos. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 170,000 jóvenes ecuatorianos, 170,000 no estudian, no trabajan. ¿A qué se dedican? Penosamente, es el caldo de cultivo para el consumo de drogas, para actividades violentas, para la pérdida de tiempo en la vida y caer en la desesperanza. Una sociedad con esos números y en esas condiciones no tiene futuro, y es por eso que es necesario un gobierno del cambio para crear las condiciones necesarias para que los jóvenes ecuatorianos puedan emprender, puedan conseguir un empleo, puedan estudiar en la universidad, pero no solo a través del sistema presencial, sino un sistema online. ¿En dónde? En la mejor universidad del Ecuador,
o en la mejor universidad del mundo si le place, pero para aquello tenemos que dar cobertura de Internet en todo el territorio nacional. Un país sin cobertura de Internet no es un país moderno, es un país que se retrasa. La conectividad, la tecnología se han convertido hoy en día en artículos de primera necesidad para cualquier ciudadano del mundo. Usted ha ofrecido 1 millón de empleos en 4 años. ¿Cómo va a lograr esto de trabajo para todos? Mire, Michelle, esa oferta fue una campaña anterior. La situación del Ecuador hoy se ha empeorado. Ya no solo se requiere el 1 millón de empleos que hizo perder Correa en 10 años, sino el 1 millón de empleos adicionales que ha hecho perder Moreno durante el año 2020 y sus otros 2 años de gobierno. ¿Cómo vamos a crear empleo? Promoviendo la inversión. Por ejemplo, con la decisión que ya tenemos de convocar una licitación pública internacional para concesionar la construcción de carreteras como Machala-Guayaquil, Guayaquil-Babahoyo, para que en todos sus tramos tenga 4 vías, Babahoyo-Quevedo, Quevedo-Santo Domingo, Santo Domingo-Tandapi, Tandapi-Quito, y estoy dando solo un ejemplo. Ahí usted tiene por lo menos $1.000 millones de inversión. El primer día en que comience la construcción de estas carreteras, ya habrá empleo para el maquinista, empleo para el herrero, el electricista, el carpintero, el albañil, es decir, para muchos trabajadores ecuatorianos. Habrá empleo en la pequeña empresa que fabrica los uniformes de los trabajadores, de aquellas que venden cascos de protección para los trabajadores. Y también esa señora microempresaria que en su casa cocina corviches, empanadas, ceviches, encebollado, podrá hacerlo para ponerlo en un canasto, amarrar en la rueda de atrás de la bicicleta, en la estructura de la bicicleta, y enviar a uno de sus hijos a los campamentos donde están los trabajadores para vender corviches, empanadas, ceviches, encebollados, y activar también la microempresa. Esa es la manera inteligente de generar empleo. No podemos esperar a que el Estado tenga recursos. El gobierno no tiene dinero. No queda más que convocar al capital privado para llevar a cabo infraestructura pública y rápidamente, breve, crear empleo en el Ecuador. Ese breve, a la distancia. Que es muy quiteña esa expresión. Bien, recuerden que tenemos... Solamente una pequeña corrección. Al comenzar dijo de familia portovejense. Mi padre era quiteño, y tengo familia en Quito. Por eso conozco algunas frases como el breve, es decir, más rápido que volando, como diríamos en la costa. Madre sí era de Manabí y luego se establecieron en Guayaquil, donde nací yo. Y bueno, donde he desarrollado mi vida, alternando también unos tiempos con vivir en Quito. El Anchuri también es muy bonito. Claro que sí. Muy buenas tardes, quiero dar la bienvenida al ingeniero Javier Hervas por la Izquierda Democrática. Muy buenas noches o medianoche para ti y muy buenas tardes a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Un gusto poder estar aquí. Bueno, inicios de 2020, se veía un buen año este 2020, pero fue un cambio radical absolutamente para todos, no solo para los ecuatorianos, sino para la humanidad. Y para usted que está concluyendo este año 2020, ahora es candidato a la presidencia. ¿Por qué quiere ser presidente? El Ecuador me ha brindado a mí muchísimas oportunidades. Y no solamente quiero regresar esas oportunidades al país, sino fundamentalmente quiero regresar a mis hermanos y hermanas ecuatorianas la confianza que creo que nuestro país ya no puede dar más dilatoria ante los problemas que vivimos. Y que produciendo más es como podemos salir de la crisis y fundamentalmente defendiendo una democracia en donde sí haya justicia social con libertad. Javier, en una entrevista con Diario Expreso de Guayaquil, usted dijo que administrar una empresa es similar a administrar un país.
con un discurso así le pregunto, ¿no debería usted ser miembro de un partido de derecha antes que de la izquierda democrática? Primero que no es un partido de izquierda, es un partido de centro izquierda. Aquí estamos hablando de una izquierda de pensamiento abierto, de libre empresa, no una izquierda demagógica, que es la justicia social en términos productivos. Es producir mejor en función de la tecnología, respetando a los trabajadores, producir más, respetando la naturaleza y generar riqueza sin dejar a nadie atrás. De tal manera que ese es la real pensamiento político de la izquierda democrática. Javier, los jóvenes han sido los más afectados por el desempleo durante la actual crisis. Sin rodeos y de forma sencilla, indíquenos cuántos, dónde y de qué forma va a crear empleo en el país. Michelle, mira, yo no voy a dar nunca un discurso demagógico. Sin duda, mi interés es llegar a ser presidente del Ecuador porque tengo una clara convicción de cómo podemos salir de esta crisis. Tenemos 3 pilares, pero hablemos ahorita justamente del primero, soluciones económicas y productivas. ¿Cómo generamos empleo? Inyectando al aparato productivo. Y hemos desarrollado justamente un fondo, que es el Fondo para el Arranque Productivo. La realidad es que estamos pasando por una situación económica extremadamente difícil. Eso es una realidad. Pero también hay una luz al final del túnel. Y justamente cómo salimos, como todo ciudadano sabe, cómo salimos de las deudas, trabajando. ¿Y cómo vamos a trabajar? Inyectándole al aparato productivo. Con este Fondo para el Arranque Productivo, yo ya he tenido ya reuniones con varios multilaterales. Si juntamos garantía soberana con banca pública, en el caso concreto, por ejemplo, de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, logramos el 1.8% de interés anual a 18 años. Con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tasas aún menores. De tal manera que sí es posible y están abiertos los multilaterales. ¿Qué tenemos que hacer? Traer esos capitales para que única y exclusivamente vayan al aparato productivo. Y en este orden, primero, tenemos que parar ya el desempleo que está aumentando, que es oxigenar, que la banca pública oxigenar tanto negocio que fruto de la pandemia, que ha bajado el consumo, están cerrando. ¿Y qué tenemos que hacer con banca pública? Ese negocio que ya no está, que no ha podido cumplir con sus obligaciones con la banca privada, oxigenarle que entre a la banca pública en un plazo mayor. En segundo lugar, los profesionales independientes, que es justamente la pregunta tuya. Y ahí, justamente, a esos arquitectos, abogados, ingenieros, odontólogos, el Fondo para el Arranque Productivo estaría puntualmente entre $10,000 y $100,000, una tasa de interés del 6%, porque es invitar al sistema financiero nacional. Y aquí invitamos fundamentalmente a las cooperativas, que son las que en territorio tienen más cercanía con ese dependiente. Una odontóloga, un odontólogo con $45,000 tiene montada toda su consulta. Y no solamente solucionamos a esa odontóloga, a ese odontólogo, el que se vuelva un agente económico, un agente productivo, sino que adicionalmente va a necesitar un auxiliar, va a necesitar seguramente también una recepcionista. Eso es la consecuencia de inyectar liquidez del aparato productivo. Eso es lo que tiene que ser nuestro país. Y en tercer lugar, los sectores que más economía generan, que más trabajo generan en nuestra economía. Ahí hablamos de la construcción, de la agricultura, del turismo, de la pesca. En ese orden, colocar, y nuestro objetivo es que este fondo llegue a ser 6 puntos del PIB. Y ahí sí, generamos las plazas de trabajo y dinamizamos la economía. Con el declive del precio del petróleo debido a la pandemia, se abrió un debate en el país sobre la urgencia de regresar a una economía agrícola. ¿Cómo se posiciona usted en este debate? Si la tendencia se mantiene, el próximo año el banano va a superar al petróleo como principal actividad económica que genere divisas en Ecuador. Esa es la realidad. Somos un país muy productivo y hace un momento tú comentaste, esa es nuestra propuesta justamente el Ecuador. Tenemos que diversificar la oferta exportable ecuatoriana. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Una política pública que así lo entienda. Yo sé que no todo ecuatoriano es agricultor, no todo ecuatoriano es exportador, pero sí decirles a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que el encadenamiento productivo que genera la agroexportación es plazas de trabajo y es dinamización económica. Y eso sí, lo necesitamos todos los ecuatorianos. Javier, desde su perspectiva como empresario y hombre pragmático, ¿es realista pensar que el Ecuador podrá sostener la dolarización con altos niveles de desempleo y a punta de créditos? Hoy en día estamos en un círculo vicioso, que
Por falta de liquidez, baja el consumo. Al bajar el consumo, aumenta el desempleo. Y al aumentar el desempleo, baja el ahorro de los ecuatorianos. Eso, sin duda, pone en riesgo la dolarización. Pero aquí mi respuesta muy fácil. Necesitamos la dolarización, necesitamos cuidar la dolarización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente con el Fondo para el Arranque Productivo, que es dinamizando la economía en este momento. Tenemos que cuidar el ahorro de los ecuatorianos generando plazas de... Y para eso es tan importante la banca pública. Por eso es mi reiterado llamado, si tú quieres mi exigencia al presidente Moreno, que no venda el Banco del Pacífico. Quiero saludar a todos nuestros auspiciantes, a UISEC, Moler Jardín, Pacari, Tienda Mía, Noé Sushi Bar y Carlota. Jimena Peña Pacheco es mi nueva invitada en el segmento ¿Quién quiere ser presidente? Muy buenas tardes, Jimena. Espero que se encuentre cómoda aquí en nuestro programa. Quiero preguntarle, ¿qué se siente ser la única candidata mujer? Empecemos por ahí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Michelle. Un saludo fraterno a usted y a toda su distinguida audiencia. Bueno, como mujer realmente es una gran responsabilidad representar a más del 52% de la población, Michelle, que representamos las mujeres en el país. Y en efecto, realmente el hecho de que de 16 binomios solamente haya una candidata a la presidencia da muestra de que como mujeres todavía tenemos mucho que fortalecer por la participación política de las mujeres, por el reconocimiento de los talentos que las mujeres tenemos dentro de una organización política. Así es que es una gran responsabilidad, un alto honor, y haremos todo lo posible para poder canalizar de manera adecuada esa voz de la mujer ecuatoriana en esta contienda electoral. Bueno, ¿qué le motivó esencialmente a ser candidata a la presidencia de la República? Asimismo, como les he preguntado a otros candidatos, sobre todo en una coyuntura tan difícil, no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Bueno, Michelle, realmente el deseo de servir a mi patria. Yo cuando regresé a Ecuador desde los Estados Unidos, vine motivada por ser parte de un proyecto de transformación del país. Yo fui convocada, como fuimos convocados miles de ciudadanos a sumarnos a un proyecto político, y yo acepté ese reto y en su momento también tomé la decisión de retornar a mi país para sumarme a ese proyecto político ya desde un espacio de representación. Creo que más allá de la compleja situación que vive el Ecuador y el mundo, más que nunca la política ecuatoriana, la toma de decisiones requiere de personas honestas, de personas íntegras, que vengan no necesariamente buscando un título, un tema, un interés personal, sino buscando servir, buscando usar esos talentos que recibió de la vida y que quiere ponerlos al servicio del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo fue su experiencia como migrante? ¿Qué aprendió usted de la migración? ¿Cómo fueron sus circunstancias, Jimena? Bueno, Michelle, yo migré de 19 años, como usted bien mencionaba al inicio del programa. Yo crecí en una provincia donde la migración era pues el día a día. Veíamos cómo vecinos, cómo gente conocida migraba en búsqueda de mejores oportunidades. Y también escuchábamos de los adultos mientras crecíamos que el Ecuador era un país que no ofrecía esperanza, un país que estaba lastimosamente sometido a la corrupción y a la pobreza. Por eso a los 19 años decido migrar en búsqueda de oportunidades y convencida que las mismas no existían en mi país. Me fui de manera irregular, pagué a un coyote por $7,000 y pude llegar al estado de Nueva York, en Brooklyn. Y ahí fue cuando inicia una etapa de mi vida importante, Michelle. Yo trabajé en una factoría, como lo hacen miles de ecuatorianos que recién llegan sin documentos, pero con el gran sueño de pagar una deuda, de poder reunir un capital y de regresarme a mi país. Sin embargo, luego de eso veíamos cómo las noticias del feriado bancario pues llegaban hacia ese país y veíamos cómo presidentes se huían escapando de la corrupción. Y para serle muy honesta, Michelle, durante esa época, la verdad, perdí las esperanzas de retornar a mi país. Decidí trabajar, aprendí el idioma, trabajé duro, pagué mi deuda y luego también decidí estudiar inglés. Y así fue como después nace también en mí el deseo de superarme, de mejorar mis condiciones laborales, mis condiciones de vida, y decido entrar a la universidad. Así es que estudié, me preparé, obtuve una licenciatura en Administración de Empresas. Mientras tanto, también ya pude mejorar
mis condiciones laborales, pude encontrar un trabajo ya en el sector financiero. Luego de eso también estudié una maestría y mientras tanto ya sonaban en el país las noticias de los migrantes, que por primera vez había un proyecto político que consideraba a los migrantes no solamente como personas que enviaban remesas, sino también como personas que pues podíamos, o de hecho debíamos recibir el apoyo, el acompañamiento de nuestro Estado. Así es que luego con la Constitución del 2008 los migrantes también fuimos ya sujetos de derechos y ya no solamente podíamos votar, elegir, sino también ser elegidos. Y es así como nace también en mí como militante el deseo de representar a mi comunidad migrante acá en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y luego de 4 años de militancia pude ser candidata y en lo posterior ser electa como asambleísta de los migrantes. Y fue ahí cuando decidí ya retornar nuevamente a mi patria, a ser parte de este proceso de transformación ya como una autoridad electa. De ganar las elecciones, ¿cuál es su plan de trabajo en los puntos primordiales que todos los candidatos tienen en la mira? Michelle, nosotros tenemos 4 temas que son fundamentales. De hecho, el primero va con el fin de enfrentar la reactivación económica y de generar condiciones dignas, sobre todo para aquellas personas que perdieron sus empleos durante la pandemia. Queremos generar una iniciativa de renta básica para estos sectores, para estos ciudadanos que perdieron su empleo durante la pandemia, que sería una renta de $400 mensuales que les permita mantener el gasto, sobrevivir, vivir con dignidad durante esta dura época económica. También queremos reactivar el empleo a través de una iniciativa de copago de nómina para la pequeña y la mediana empresa, para que, por ejemplo, si es que se abre una nueva plaza de trabajo para una mujer, por ejemplo, el Estado pueda subsidiar el 50% de ese salario con el fin de que esa plaza de trabajo se abra para esa mujer, se abra para ese joven, se abra para hombres y mujeres que estén más allá de los 50 años. Sabemos que esos sectores de la población son particularmente golpeados por el desempleo. Otra bandera muy importante dentro de nuestro proyecto, Michelle, es el tema de la conectividad. Queremos garantizar Internet para todos. Queremos que la conectividad, la conexión a la información sea un servicio público al que puedan acceder todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso queremos trabajar en esta iniciativa para garantizar, por ejemplo, una educación adecuada en todos los sectores. Y otra iniciativa tiene que ver con la salud preventiva, Michelle. En este sentido, queremos enfocarnos, por ejemplo, a garantizar la vacuna para todos los ecuatorianos una vez que la misma está lista. Ojalá esté lista antes de no estarlo. Como gobierno tendremos que garantizar un acceso a esa vacuna a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y también queremos trabajar en la prevención de la salud, a través, por ejemplo, de una adecuada política pública para prevenir el embarazo adolescente, Michelle. En nuestro país, lamentablemente, las adolescentes se embarazan de manera prematura porque el Estado no invierte de manera adecuada en políticas de educación sexual y reproductiva. Queremos trabajar para erradicar la violencia contra la mujer y generar condiciones de igualdad para más del 50% de la población que representamos las mujeres en este país. Iniciamos nuestro capítulo de ¿Quién quiere ser presidente? Con el candidato Juan Fernando Velasco del Movimiento Construye. Bienvenido, Juan Fernando. ¿Cómo has pasado estas festividades? ¿Cómo llevas la vida durante este año luego de una tremenda pandemia y todo lo que ha representado tu vida y tu trabajo? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Gracias por darnos este espacio y por permitirnos conectar con tu asidua audiencia que ahora pues pasa de la radio a estos medios telemáticos mixtos. Estamos en una etapa de fiestas, pero el trabajo con respecto a la campaña electoral pues continúa. Hemos tratado de desconectarnos unos 2 o 3 días y esta es la única entrevista que estamos dando en este periodo. Y porque pues como sabes la campaña en realidad empieza ahora la noche del 31 de diciembre y hay que pues estar preparados y con los equipos estamos en permanente comunicación para ello. Así que hemos estado con la familia
en estos días nos alejamos un poco, pero siempre pendientes del mundanal ruido de la política, que ahora me toca estar pendiente. Bueno, tú tienes una exitosa carrera musical. ¿Qué es lo que te motivó a entrar en el plano directamente de la política, Juan Fernando? Pues se fue dando de alguna manera, Michelle, como tú hiciste ese recuento de mi vida. Tiene que ver primero con el hecho de haber aceptado ser presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, lo cual pues me generó una serie de responsabilidades para lograr que este sector, en general golpeado, en general con pocas garantías, fuera ganando terreno en derechos y que fuera logrando mejores condiciones para él mismo. Fue muy exitosa o ha sido muy exitosa la gestión y eso me llevó a vincularme con tomadores de decisión y con gente, digamos, en posiciones de poder para lograr esos cambios fundamentales. Durante un año y medio más o menos estuvimos luchando desde afuera esos cambios fundamentales que sentíamos que eran relevantes para mi sector. Ahí es cuando viene la invitación del presidente Lenín Moreno de ser parte de su gabinete como ministro de Cultura y Patrimonio. Y yo decido nuevamente asumir el reto de ser ministro, lo cual pues supone un sacrificio tanto en lo personal como en lo profesional. He debido poner en pausa mi carrera musical para asumir ese altísimo honor de ser ministro y durante 15 meses fui ministro y no, no dejé de serlo por otra razón más que por la de asumir nuevamente otro reto, tal vez aún más complicado sin duda, y que es el de postularme para la presidencia de la República. Así que un poco ha sido los desafíos que la vida me ha ido poniendo los que me han llevado por este camino. Ahora mi familia siempre ha estado vinculada con el quehacer político. Con lo político suena tan a mala palabra que uno trata de evadir, ¿no? De hablar de lo que significa ser político, pero mi papá fue un dirigente de izquierda, un intelectual de izquierda muy reconocido, y yo siempre sentí ese vínculo con ese mundo. De hecho, yo iba a ser economista como él y pues iba a intentar seguir sus pasos en la búsqueda de un país más justo y un país en donde haya mejores condiciones para todos los ecuatorianos, sobre todo para la gente más pobre. Pero la música se me atravesó, no terminé, empecé a estudiar economía, pero nunca terminé. Así que tal vez te podría decir que también es un reencuentro con esta asignatura que tenía pendiente. ¿Cuáles serían tus primeras acciones siendo presidente de la República? Lo primero que hay que hacer, Michelle, es cambiar la relación que tiene el Estado con sus ciudadanos. En este momento el Estado nos trata a los ciudadanos como que fuéramos culpables, como que fuéramos delincuentes. No hay confianza. Nosotros creemos en un Estado que confíe en la gente, que no le ponga trabas, trámites, tasas, licencias, requisitos excesivos al ciudadano, sino que le permita generar riqueza, que le permita producir, que le permita emprender. En nuestro país es un país rico, maravilloso, con gente que quiere trabajar, que no quiere que le regalen la plata, pero está puesto el freno de mano desde el propio Estado. Emprender, salir adelante, crear una pequeña empresa, un local de comidas, una tienda, cualquier emprendimiento en nuestro país, que es donde se genera el empleo, en su gran mayoría, no en el sector público, sino en el sector privado, está puesto el freno de mano por la cantidad de trámites, de trabas, de licencias, como ya lo dije antes, y el Estado tiene que aflojar todo eso para que fluya, para que los ciudadanos puedan generar riqueza. Y hablamos de medidas concretas, como por ejemplo eliminar el costo de todas las tasas, licencias, permisos, etcétera, y que simplemente quien quiera emprender, quien quiera generar un emprendimiento, pues a lo largo del tiempo pueda, cuando empiece a generar utilidades, además, pueda cancelar esos valores. Si no le va bien, pues simplemente para con ese emprendimiento y no tiene que pagar nada. Y lo que hace es buscar otra alternativa.
Claro, hay gente que me dirá, pero yo no quiero emprender. Yo soy un trabajador, yo soy un empleado, claro, pero alguien tiene que haber generado ese puesto de trabajo para que tú lo ocupes. Si tú eres un ingeniero agrónomo, alguien tiene que haber invertido en una plantación, en cualquier proyecto agropecuario para que entonces, pues, si ese proyecto va bien, tú seas contratado para ser parte de eso que nació como un emprendimiento, digamos. Así que lo primero es buscar que el Ecuador genere toda esa riqueza que está ahí como atrancada por este Estado pesado, por este Estado burocrático, por este Estado corrupto, que permanentemente hace que 8 de cada 10 emprendedores fracasen. ¿Cuáles son los pilares en los que fundamentarás tu plan de gobierno, Juan Fernando? En resumen. Bueno, vamos a trabajar en lo económico, evidentemente, en lo social y en la seguridad. O sea, son 3 pilares fundamentales, así está en el plan de gobierno, pero en resumen, lo que vamos a hacer, hay un autor, un politólogo y académico que a mí me inspira muchísimo, se llama Daniel Innerarity, que dice que quien gobierna hoy no es quien impone sus ideas a una sociedad, no es ese líder que llega con un paquete de genialidades que las sacó de su cabeza maravillosa y única y las impone en la sociedad, sino que es quien articula lo que esa sociedad quiere. Por eso es fundamental escuchar a la gente, por eso es fundamental dinamizar un gobierno cooperativo que sepa convertir esta inteligencia colectiva que tenemos cada uno de los ecuatorianos con respecto a nuestras acciones, a nuestro campo de trabajo, y convertir toda esta inteligencia colectiva en las decisiones que se toman desde el gobierno. Es una manera totalmente distinta de pensar. Bienvenido, estimado Carlos, que tenga un feliz año. Todavía estamos en época de desearnos un feliz año. Tengo entendido que usted fue un gran alumno lasallano, que fue abanderado y también fue parte de la promoción de Guillermo Lasso, ¿no? Es decir, no, Guillermo Lasso fue parte de mi promoción, es al revés. Yo fui abanderado, mejor bachiller, medalla de oro, anillo de oro. Él no. Así que él, bueno, a mí era de su promoción. Me reconocen en el Colegio San José como la cabeza de mi promoción. ¿Qué está haciendo usted para llegar a la gente joven? Para estas personas jóvenes que nos están escuchando, que no creen en los políticos y en muchos puntos ni siquiera les importa, pasan de esto. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar con la gente joven? Bueno, definitivamente no llego con la payasada. No es mi estilo. TikTok, por ejemplo, me da la impresión que es para animar a los jóvenes que se rían un poco. Eso es para hacerse conocer. A mí me gusta hacerme conocer por lo que yo presento como candidato presidencial para resolver los problemas del Ecuador. Yo quiero presentar la imagen que yo siempre he dado de mí, que es una imagen de una persona correcta, transparente, eficiente, que puede resolver los problemas. Y eso es para los jóvenes. Cuando me piden alguna entrevista, yo la estoy dando a quien sea, sea de un pueblito pequeño, sea de una radio pequeña, sea de una universidad, sea de estudiantes, sean de los recién graduados, sea de profesionales, estoy haciendo eso. Esa es mi manera de comunicarme con ellos. Pero siempre seriamente, o sea, no es necesario hacer payasadas, porque la payasada no es parte de la administración. Yo he visto presidentes que les gusta contar cachos. He visto presidentes que lo toman a broma, que hacen bromas con el Estado. Eso de comerme un arroz con huevo y me importa un bledo el país, me pareció a mí de muy mal gusto, por ejemplo. Usted sabe a quién me refiero, pero me pareció de mal gusto. No está a la altura presidencial. Había otro ahí con barba que le encantaba contar chistes, daba conferencias de prensa para contar chistes. Eso es denigrar al ciudadano, eso es considerarnos a nosotros ignorantes. Eso es lo que yo veo, me parece muy pobre referirse así a los ciudadanos ecuatorianos. Me gusta que se refieran a los ciudadanos ecuatorianos con dignidad, con respeto. Y eso es lo que yo trato de hacer.
Bueno, si usted consigue el voto popular y gana las elecciones en su gabinete, ¿qué participación tendrá la familia Bucaram? Y a propósito, Bucaram era uno de estos candidatos que se comía la guatita, salía bailando con las chicas en los escenarios, cantaba, se ponía el gorrito. Digamos, más o menos lo mismo que usted desprecia. No, yo no desprecio, de ninguna manera. O que le parece que es burlarse de pero es más o menos y lo mismo, ¿no? Lo mismo que contar cachitos y todo, pues eso hacía el señor Bucaram. No, le dije que no era mi estilo, no dije que lo desprecie, y que me parecía que... Pero usted me está diciendo que eso es una burla para el país, ¿no? Y estoy con usted, o sea, a mí ese tipo de estilo de hacer la campaña también efectivamente es una burla. Ya, a ver, le voy a decir lo siguiente, Puede ser que estos señores quisieron copiar el estilo de Abdalá Bucaram. El estilo una cosita que también le dije antes, es que yo quería darle educación a los ciudadanos para que sepan distinguir lo que es original y lo que es copia. Abdalá Bucaram es original y él es así. Yo lo he visto, he conversado con él y yo he dicho, a él no lo votaron de la presidencia de la República porque le gustaba la guatita, ni se chupaba los dedos, ni bailaba, ni era loco. No, a él lo votaron por otras razones. Él estaba estropeando los planes de ciertos grupos oligárquicos. Él fue una sorpresa, ganó inesperadamente y no entraba en los planes oligárquicos. Que usted ve que va sucesivamente desde el gobierno de Sixto Durán Ballén, específicamente desde el año 1995, cuando empezaron a hacer leyes para estafar a la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos y que culminó con el feriado bancario. Y yo le digo estafar a los ciudadanos ecuatorianos porque para mí es una estafa. Yo soy experto en mercados, Michelle. Yo pasé una docena de años trabajando en ello, conozco de mercados, sé lo que hicieron. Eso de que liberar la economía, que eso era neoliberalismo, eso no era neoliberalismo. Eso era corrupción. Así sencillo. En Estados Unidos hay neoliberalismo, pero no hay ese tipo de asalto a los ciudadanos ecuatorianos, porque nadie se los permite. En Gran Bretaña tampoco. Nadie les permite eso. Eso tal vez fue permitido alrededor de 100 años atrás. Entonces hicieron algo que se hizo en otros países al inicio del capitalismo, como lo conocemos hoy, pero no ahora. Entonces eso fue un engaño. Por ejemplo, que no haya sido penado por la ley, que se otorgue, que capten dinero para prestarse ellos mismos, como hacían los bancos. Los bancos son bancos, los bancos no son emprendedores. He escuchado casos en que un emprendedor presentaba su proyecto, el banquero le decía, no, no sirve, lo guardaban y después ellos lo utilizaban. Esas cosas he escuchado. Eso, que no sea ilegal, mínimo que puedo decir que no es ético, que no es moral. Aquí eso se hacía y les parece bien. Y después de derrocar a Abdalá Bucaram, tuvimos otros derrocamientos cuando no les gustaba a un presidente porque no conformaba su cadena de corrupción, lo votaban. A mí me votaron en el año 2005 de Petroecuador. Cuando me ofrecieron ser el presidente de Petroecuador y que después al siguiente día me dijeron ya no eres, ahí ya se inició la mano negra, que yo ni sabía, porque yo estaba aquí de pasada. El presidente Palacio me dijo, usted está aquí para que nos ayude, o lo hemos llamado para que con su conocimiento nos ayude. ¿Por qué pedía ayuda el presidente Palacio? Porque él estaba tambaleando en esos días. Esos eran los días cuando votaron a Lucio Gutiérrez y decían que se vayan todos, que se vaya el vicepresidente también, no querían a nadie. Entonces sí, él necesitaba ayuda. 5 meses más tarde, ya cuando las aguas se calmaron, entonces volvieron a lo mismo. Ya no querían a un Carlos Sañay de la Bastida por ser transparente, correcto, por sus habilidades técnicas, nada de eso, no. Querían un Carlos Sañay que se adapte a la cadena de corrupción. No lo hice, me votaron. Sencillo. Así que no. Pero volviendo a la pregunta de ganar usted las elecciones en su gabinete, participación, la familia Bucaram. Me parece muy bien, Michelle, que tenga buena memoria y que me recuerde su pregunta. A ver, en primer lugar, yo creo que estamos es muy temprano para hablar de gabinete. A mí me gusta ir paso a paso. Primero voy a segunda vuelta. Llego a segunda vuelta,
usted me invita a una entrevista, no inmediatamente, porque voy a necesitar tiempo para buscar los mejores cuadros, y entonces sí, nosotros podemos conversar, y yo con mucho gusto, Michelle, le voy a responder a su pregunta. Esta pregunta ya me la hicieron antes, y respondí de la misma manera. Es muy temprano para hablar de gabinete, pero eso sí, yo le voy a adelantar. Abdalá Bucaram es primer candidato asambleísta nacional, y con justa razón él aspira a ser presidente de la Asamblea. Ser presidente de la Asamblea es un puesto notable, muy importante en el país. Sería, digamos, el presidente del poder legislativo, un poder a la par, similar al poder ejecutivo y al poder judicial, que yo respetaré. Él, por ejemplo, no necesita estar en el gabinete de Carlos Sañé de la Bastida representando la fuerza de los pobres con la fuerza de la razón. Él tendrá su trabajo en el Parlamento, por ejemplo. Eso yo le voy adelantando. Esta pregunta me la hacían cuando él todavía no era candidato. Él es uno de los candidatos más fuertes, en mi parecer, es el candidato más prominente entre los asambleístas de todo el país. ¿Está de acuerdo con la liberación comercial, empezando por los bancos? Es decir, aperturar a que bancos más grandes entren a operar en nuestro país. Por supuesto, Michelle. Esta es mi propuesta desde el año 2006, cuando incursioné en política. El eje central de la parte económica es bajar las tasas de interés permitiendo la competencia internacional de bancos. Esa es mi propuesta desde el año 2006. Tengo que estar de acuerdo con mi propia propuesta. Está con nosotros Guillermo Celi, candidato a la presidencia de la República. Bueno, es importante hablar de los principales hitos que cumpliría como gobernante. Uno de los fundamentales, no solo en el Ecuador, es el tema de la salud. Pero otro que es realmente importante es la educación. Yo sé que usted tiene un enorme compromiso con este tema, que es la educación, porque sin educación este país no va a poder evolucionar. Usted decía que quiere hacer una profunda reforma educativa para recuperar los principios y valores naturales de la familia. ¿Qué tiene planeado Guillermo para mejorar el tema educativo en nuestro país? Mira, Michelle, tú lo has dicho, es fundamental una reforma integral a la educación ecuatoriana, fortaleciendo los principios y valores de la nación ecuatoriana, de la familia ecuatoriana, la honestidad, la transparencia, la decencia, la ética, el trabajo esforzado para salir adelante. Eso fortalece esos principios y valores para las presentes y las futuras generaciones. Pero también vamos a establecer un mecanismo que permite incorporar estas materias, moral y cívica, lógica y ética, lugar natal, que son tan importantes para la juventud, para nuestra niñez. Y al mismo tiempo vamos a recuperar los colegios técnicos. ¿Cómo es posible que se hayan eliminado colegios técnicos que le permitían a una chica, a un chico del tercero de bachillerato, ahora con el nuevo pensum educativo, poder salir del colegio y conocer y saber sobre un arte, un oficio, carpintería, mecánica, electricidad, que permitan apoyar a su familia, que salgan luego de haber concluido sus estudios colegiales, a tener una posibilidad de un emprendimiento o de conseguir un empleo? Eso será fundamental, y nosotros vamos a eliminar la prueba matasueños de los jóvenes, ese examen ser bachiller que trunca los sueños de los jóvenes, que les impide ir a la universidad, o que les dice, bueno, estudia tal cosa y tienes que irte, si vives en Quito, tienes que irte a Loja a estudiar, por decir un ejemplo. Lo cual, lo único que hace es desalentar a aquel joven o aquella joven que quiere estudiar. Pero hay que orientar a los jóvenes. Nosotros vamos a crear un preuniversitario para igualar los conocimientos de los jóvenes, y una vez igualados esos conocimientos en el preuniversitario, accedan a la universidad, pero con orientación. La orientación será fundamental, porque a veces los jóvenes toman una carrera que no tiene nada que ver con su provincia, con el lugar donde se encuentran. Y hay que decirles que no solamente hay que tomar las carreras liberales o tradicionales, que la arquitectura, que la abogacía, sino que hay que tomar carreras técnicas de 2 años, de 3 años, que le permitan tener un título universitario de tercer nivel también, los conocimientos suficientes para poder ir directamente a conseguir un empleo o un emprendimiento. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en lo que es Sierra y en general el país, en el tema agrícola, hay falta de técnicos en desarrollo agrícola para productos orgánicos. Hoy día, ¿qué tanto se requieren los productos orgánicos?
Adicionalmente, si vamos a la costa, se necesitan técnicos en ciencias del mar. Solo para poner un ejemplo, la flota pesquera, solamente la Manavita, necesita no menos de 100 mecánicos o técnicos en mecánica de reparación de motores, que hoy día no los hay. Y mira, ahí tienes 100 puestos de trabajo disponibles. Pero, ¿qué falta? Orientación, hay que ayudar a nuestros jóvenes. Eso será fundamental en nuestro gobierno. Como también el Internet, hoy día que con la pandemia se ha demostrado que la conectividad en Internet es fundamental, porque nuestros niños, niñas, adolescentes, si no tienen Internet, si no tienen una tablet, una computadora, no pueden recibir sus clases. Hoy día, 8 de cada 10 familias en el sector rural no tienen ni tablet ni computadora. 6 de cada 10 en el sector urbano no tienen tablet ni computadora. Y hay muchísimos tramos en el Ecuador que tú vas de una provincia a otra, de un cantón a otro, no hay conectividad ni siquiera de celular, peor de Internet. Y aquí yo siempre aclaro y digo esto con ejemplos puntuales, lo dije en el debate. Michelle Pinargotti es una joven manabita del tercero de bachillerato de Santana, de Manabí. Ella estudia a través del Zoom. Tiene que cruzar la carretera de Santana a Ayacucho, que es una carretera transitada, subir a una montaña, encender el celular y tener algo de señal para poder recibir sus deberes. Paga cada 15 días su madre. Su madre paga $5 cada 15 días para tener internet y para tener activado su teléfono celular. Esa es la realidad del país. Es que la realidad del país no son números. La realidad del país no son dichos. Son personas, son mujeres y hombres de carne y hueso que la están pasando mal. Y justamente para ellos nuestro mensaje. Usted admira a Eloy Alfaro. ¿En qué se parecería su gobierno al del caudillo? Mire, considero que Alfaro, Michelle, ha sido un hombre que marcó un hito histórico en el Ecuador. Inclusive con una encuesta nacional fue designado el más grande de todos los tiempos. Alfaro fue un hombre que transformó no solamente el país, sino el ideario en América Latina. Alfaro fue un hombre de ideas modernas. Ahí está el ferrocarril, que fue fundamental y que hoy día hay que recuperarlo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha pasado con el ferrocarril hay que recuperarlo. Hay extensas provincias, por ejemplo la de Chimborazo, que con la eliminación del ferrocarril ha perdido muchísimo, sobre todo en el desarrollo turístico. El turismo será una de las fundamentales acciones que emprendamos en nuestro gobierno. Verónica Sevilla, mi binomio, la futura vicepresidenta, es experta en el sector turístico y el turismo será un sector estratégico y un sector productivo como el banano y el camarón para la generación de empleo. Inicialmente con lo que es el turismo interno, que será fundamental reactivarlo. Para eso hemos señalado con claridad que vamos a bajar el IVA del 12 al 5% para el sector turístico. El sector turístico está quebrado prácticamente. Y esas son ideas nuevas, renovadas, que vamos a transformar. Y algo que también tenemos, al igual que Alfaro, es esa garra en momentos difíciles, esa tenacidad para poder salir de momentos duros. Los manavitas hemos sido, al igual que los esmeraldeños, golpeados por el terremoto del 16 de abril hace 4 años y medio, casi 5 años. Y hemos salido adelante, pero con muchísima fuerza. Y nosotros hemos sido afectados del mismo y nos hemos recompuesto de momentos difíciles, como hoy día está viviendo el Ecuador. Yo estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante. Tengan la plena seguridad que así será. Guillermo, ¿cuál es el legado político de Mauricio Rodas luego de su paso por la alcaldía de Quito? Usted fue compañero, tienen una relación cercana. ¿Y cómo define ideológicamente a Suma? Bueno, considero que Mauricio, la historia ecuatoriana y los quiteños siempre recordarán el haber construido el Metro de Quito. El Metro de Quito, sin lugar a dudas, es contundentemente una solución a la movilidad de los quiteños para trasladarse del sur al norte y del norte al sur. Es una obra de mayor importancia en la historia de los quiteños. Y hoy día veo varias voces, entre ellas la de Roque Sevilla, insistiendo que qué fue, qué pasa, por qué no inicia la operación si está lista la obra. Esa obra tiene que ponerse operativa. En nuestro gobierno vamos a dar todo el apoyo para que el Metro de Quito arranque, funcione, preste ese beneficio fundamental a los quiteños. E inclusive todo nuestro apoyo para la extensión del Metro de Quito hasta la Ofelia, que son 4.5 kilómetros que se requieren para entrar a ese sector del multimodal para conectividad del norte de Quito. Eso lo vamos a hacer. Me parece que ese es un legado fundamental de Mauricio Rodas como alcalde de Quito. Y
ideológicamente nuestro movimiento suma. Nosotros somos un movimiento, un partido que abandera el modelo de gobierno responsable. Un modelo de gobierno responsable que le da soluciones a los problemas concretos y cotidianos de la familia ecuatoriana. Ya el país está, y la historia de la humanidad ya ha dejado atrás esas ideas anquilosadas de izquierda y de derecha, más de 200 años atrás. Hoy día hay que tomar acciones de manera responsable, y el modelo de gobierno responsable es nuestra bandera ideológica. Guillermo, usted conoce a la Asamblea por dentro. ¿Cómo plantearía una relación con la Asamblea en estos momentos? Mire, Michelle, sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional tiene que estar a la altura de los ecuatorianos. Si no lo está, nosotros, en nuestro gobierno, vamos a plantear consultas populares. En los primeros 90 días lo vamos a hacer. Hay que plantear varias acciones, entre ellas la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la reducción del número de legisladores, eso también es otro tema importante, y el tema de la aprobación de la ley de extinción de dominio. La Asamblea ha aprobado un texto que está para el veto presidencial, estamos atentos a aquello. Vamos a ver si el veto presidencial no da lugar a que se ponga en ejercicio lo que es la ley de extinción de dominio, que es un mecanismo contundente para la recuperación de los recursos, de los dineros, de la corrupción, que deben ser utilizados para salud, para educación, para emprendimiento. Nosotros la pondremos de manifiesto en un texto íntegro para que los ecuatorianos la votemos en consulta popular, con una figura importante, que es la incautación y remate de los bienes de los corruptos. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Lucio Gutiérrez, es ingeniero civil. ¿Cuál es su primera acción? Porque a cualquiera de los candidatos, cualquiera que gane, la va a tener difícil, Lucio. A ver, yo tenía 6.400 millones de dólares de presupuesto. Y como ya lo mencioné, 730 millones ya estaban comprometidos, más del 10%. Nos pusimos a trabajar y le mejoramos al Ecuador en todos los sectores. Cuando no se roba la plata y no se deja robar, la plata alcanza para todo, hasta para ahorrar. Lamentablemente hoy tenemos un presupuesto casi 6 veces superior al que yo tenía, más de 35.000 millones de dólares, pero la plata no alcanza ni para pagar sueldos. En este momento no hay recursos porque la plata se han robado, porque la plata la han despilfarrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer para invertir y mejorar la salud, para enfrentar realmente con posibilidades de éxito esta pandemia, esta pesadilla del COVID-19, hay que conseguir recursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para conseguir recursos? Y esa es la gran diferencia con los otros candidatos que solo hablan el qué. Voy a mejorar la salud, voy a mejorar la educación, voy a generar empleo, pero no dicen el cómo. Yo sí digo el cómo. ¿Y cuál es el cómo? Le vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para atraer a los bancos más importantes del mundo al Ecuador, para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3, del 4% de interés anual. Entonces habrá dinero barato para invertir en los sectores productivos, agricultura, ganadería, pesca, turismo, agroindustria, en el sector artesanal, etc. El pueblo con empleo va a poder consumir y a través de la compra y del pago del IVA, el gobierno tendrá ingresos, tendrá recursos que le permitirán ahí sí invertir y mejorar la salud, tener medicinas, tener vacunas para el COVID-19, contratar más médicos, más enfermeras, más auxiliares de enfermería, pagarles un salario justo a los médicos, equipar adecuadamente los hospitales, construir más dispensarios médicos, de tal manera pues de que se le pueda realmente combatir al COVID y darle un servicio de salud eficiente, oportuno y eficaz al pueblo ecuatoriano. Todo se hace con plata. Lucio, estamos viendo que países de primer mundo como España, como Estados Unidos, no dan abasto con las personas que están sufriendo el COVID-19. Yo mismo estoy viendo una realidad de alguien muy cercano a quien yo quiero profundamente, que vive en los Estados Unidos y que tiene un seguro médico privado en las mejores condiciones, y esta persona no puede ser trasladada a cuidados intensivos a un mejor hospital simplemente porque no hay cupo, no puede entrar. ¿Cómo es que en un país en el que estamos con una crisis económica usted va a lograr estos objetivos, tomando en cuenta que el camino a la vacuna todavía nos va a tomar un año, Lucio? Sí,
Tenemos que hacer algo, ¿no? Lo único que no podemos hacer es cruzarnos los brazos y decir, no puedo, no es posible. Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos, porque preparados vamos a tener serias dificultades, como usted ya lo está mencionando. Pero si no nos preparamos, la situación va a ser catastrófica. Además, hay que seguir insistiendo, hay que educar a la gente, hay que decir a la gente que tienen que utilizar la mascarilla. La mascarilla no se la pueden sacar en ningún momento. Hay que seguir todos los protocolos biomédicos, lavarse las manos, ponerse alcohol, mantener la distancia social de por lo menos 2 metros y obviamente pues uno no puede decir, este es mi amigo y este posiblemente no tiene COVID-19. Debemos pensar que todas las personas pueden estar infectadas y muy posiblemente, si es que hay alguna persona infectada, ella no sabe que está infectada y no sabe que nos puede contagiar. Tenemos que actuar en equipo, tenemos que hacer conciencia y el gobierno tiene que dar ejemplo y tomar todas las medidas preventivas y obviamente también las medidas curativas para reducir el impacto del COVID-19, que va a ser terrible, sigue siendo terrible y podría ser fatal si es que no nos preparamos adecuadamente. Y tenemos que conseguir recursos, porque en este momento, insisto, el gobierno no tiene dinero ni para pagar sueldos. Se están permanentemente endeudando para pagar sueldos, lo cual es terrible. No va a haber ya ni capacidad de endeudamiento del Ecuador. Entonces tenemos que tomar acciones, decisiones radicales en algunos casos para tener recursos y enfrentar, repito, de mejor manera a esta terrible pesadilla del COVID-19. Lucio, usted sufrió un golpe de Estado ahora, luego de varios años. ¿En qué cree que se equivocó? ¿En qué cree que erró su gobierno? Y en este nuevo intento, ¿cómo pretende evitar esos errores estratégicos que tuvo su gobierno? A ver, yo tuve algunos errores políticos definitivamente. Uno de los errores políticos, porque yo había decretado la austeridad económica, no gasté en publicidad a los grandes medios de comunicación. Lamentablemente los grandes medios de comunicación no estuvieron a la altura histórica de ese cambio que estábamos haciendo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y como no pauté y como no gasté en publicidad, los medios de comunicación se hicieron enemigos del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y cualquier error en algún discurso, cualquier tema en el que yo me equivocaba, pues lo magnificaban. Bienvenido, estimado Yaku, qué gusto que finalmente pudimos concretar esta entrevista. Sé que tiene una agenda muy potente, muy importante. Empecemos. Hay un tema de su historia que a mí en particular me conmueve muchísimo, y es que usted es viudo. Yo también soy viuda, y sé lo que es criar a una hija en otras circunstancias distintas, perdiendo, digamos, al padre o a la madre con quien uno procreó esos niños. ¿Cómo ha sido su vida, Yaku, con respecto a criar a esas 2 hijas sin la madre de ellas? En efecto, hace 8 años yo me quedé viudo. Mi compañera Verónica Ceballos se nos fue, un cáncer se la llevó. Era mi complemento ideal porque en momentos duros estuvo ella ahí. Ella era profesora, era poeta, ella era tan sensible. Y yo francamente tenía envidia de ella cuando mis hijas recurrían más a ella que a mí. Y para todo era mami, mami y mami. Yo decía, ¿y por qué no me dieran papi? Entonces, claro, ella estaba más en contacto con ella, pero yo aprendí cuando ella se fue y empezaron a recurrir mis hijas a decirme papi, papi. Y claro, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana me llamaban, no para decir que quiero un abrazo nomás, sino me duele la muela, me duele la barriga, me sale sangre de la nariz, y de todo. Y ahí aprendí los detalles, todos los detalles. Y en verdad yo he sido profesor de 3 universidades, he escrito 7 libros, he aprendido el saxofón, he dado conferencias en universidades internacionales, pero lo más difícil, ser padre y madre a la vez, un trabajo tan difícil. Mónica me decía solamente cuídales. Lo único que te pido, cuídalo. Entonces ha sido un poco... Entiendo ese sentimiento de a veces de esa impotencia, ¿no?
Pero ahí está el agua. ¿Y cómo son sus niñas, Yacu? ¿Qué tienen de esa fortaleza del agua, de usted, de Verónica, mi querido Yacu? Perdón, ahora mismo ellas están lejos, están en Tarqui, y me siento un poco mal porque entré a la política y les dejé. No les di todo lo que ellas quisieran que esté siempre con ellas. Yo creo que ellas entienden ese objetivo finalmente, ¿no? Yo creo que, y le digo así con toda sinceridad, ¿no? Es como yo le veo a mi padre, ¿no? Como un hombre valiente que pudo sacarnos adelante. Y creo que en este trayecto de la vida simplemente hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos como seres humanos. Yo realmente, cuando he revisado su vida y estos detalles, realmente me conmueve. Sí, mil disculpas. Se me quebró la voz. Fue hace 4 meses que fue la última vez que lloré junto a mi pequeña también, pero ahora ya tratando de superar. Estamos claros sobre la riqueza de nuestro Ecuador, que ha sido mal administrado. ¿Cuáles serían las bases de su modelo económico, Yacu? Hablemos de déficit de deuda, dolarización, petróleo, acuerdos comerciales internacionales. Nuestra propuesta es mantener la dolarización, incluso fortalecer la dolarización. Si nos salimos vamos a caer un proceso hiperinflacionario similar a Venezuela y no cosa. Nosotros creo que nadie, los ecuatorianos, salvo unos pocos, quieran vivir como en Venezuela. Segundo, vamos a respetar la propiedad privada. Tercero, vamos a gobernar con todos los sectores para los 18 millones de ecuatorianos, con los empresarios honestos. Los empresarios honestos son los que pagan impuestos, son los que no explotan a los trabajadores, son los que respetan la naturaleza y el medio ambiente. Vamos a hacer una economía no lineal, sino una economía circular, en donde tratemos de reciclar, de reutilizar, de no caer en el consumo, de no considerarle al mercado como el nuevo Dios, sino el Dios tiene que ser la vida, tiene que ser todas esas epifanías de vida que se expresan. Vamos a reactivar la economía de varias maneras. Uno, generando incentivos para atraer los capitales de fuera, no a la patada, a la amenaza, sino crear incentivos, por ejemplo, exonerar el pago del impuesto a la renta a todos los capitales que vengan a invertir durante 5 años en la producción del país. Con eso vamos a tener dólares, liquidación, crecimiento económico, reactivación del aparato productivo, generación de empleo, y cuando tenemos empleo vamos a tener capacidad de consumo y eso va a generar también bienestar. Además de eso vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo en los 4 años, implementando 500.000 unidades productivas, esto en áreas de servicios y de producción, turismo, artesanía, comercio, agricultura, ganadería, reciclaje, cuidado del ambiente, fundamentalmente destinado eso a jóvenes emprendedores y a mujeres. Vamos a bajar las tasas de interés, invitándoles a conversar a los banqueros, y si no lo aceptan los banqueros, tendremos que invitar a otras bancas internacionales para que se establezcan en el país. Hay que ponerle mucha fuerza en educación. La educación es un pilar para salir adelante como salió los surcoreanos, Finlandia, Suecia, los países nórdicos. Eso no vamos a poder conseguir en 4 años, pero la idea es dejar abriendo la trocha, abriendo el chaquillal que decimos, abriendo el camino para que los gobiernos que nos sigan puedan continuar. Y para la juventud ecuatoriana, que yo siempre digo, son nuestra inspiración los jóvenes. ¿Por qué son nuestra inspiración? Porque son los ecologistas, son los animalistas, son los que cuidan con ternura a la madre naturaleza y son irreverentes frente a las injusticias de la corrupción y son irreverentes en la defensa del agua. Entonces, para ellos vamos a dotarles de internet gratuito y una tablet para que puedan hacer del derecho a la educación en derecho humano, y para los jóvenes universitarios de libre ingreso a la universidad, para que puedan escoger la carrera y algún rato hacer realidad sus sueños siendo un profesional con título universitario de 3er nivel y, por qué no, de 4º nivel. Creo que es fundamental hablar de la salud. Cualquier mandatario, no solo un mandatario ecuatoriano, todos los mandatarios del planeta Tierra tienen un gran reto con la salud. Estamos hablando ya de planes de vacunación. No solo en el Ecuador hay denuncias de personas o de gente que ha estado en altos cargos y que
ha vacunado primero a sus familiares. Acá también en España han tenido que dimitir algunos políticos por incurrir en problemas similares a los que estamos viendo en el Ecuador. Pero ¿cuál es su plan? Realmente el Ecuador tiene un reto tremendo porque está difícil. Mientras nosotros no tengamos una normalidad en donde regresemos a trabajar, los chicos y las chicas regresen a las aulas, que haya esa seguridad de no morir en el intento por el tema del COVID-19. ¿Cómo va a actuar usted? Nosotros invitaremos a una minga nacional para hacer las vacunas y dentro de esta minga estaría la academia, los gremios de profesionales y no solamente los de la salud, sino desde el ingeniero sanitario pasando por el psicólogo hasta el epidemiólogo. Trataremos de masificar eso, no hay que escatimar esfuerzos, hay que procurar conseguir las vacunas para el 60% de la población ecuatoriana. Ojalá haya nuevas farmacéuticas que aparezcan en el mundo que bajen el precio de las vacunas, siempre y cuando sean de calidad y se hagan las adquisiciones con absoluta transparencia. Uno no tiene que abusar del poder. Yo no aspiro a ser el primer mandatario, sino ser el primer servidor público. Porque uno no tiene que encontrar los privilegios y disfrutar de los privilegios y ayudar a los familiares. Es un poco entendible que quieran los familiares de estar ahí porque están cercanos. Pero uno sabe, uno está consciente que cuando entra en el poder público, los familiares tienen que ser los primeros sacrificados. Entonces, si uno ayuda a ellos, va a ser, claro, nepotismo. Si los familiares entran, tienen que ser igual, exactamente al mismo nivel que el resto de la población. No pueden tener privilegios. Si hay alguien que tiene que tener privilegios, serán los más pobres, los mayorcitos, los que están con enfermedades catastróficas, los médicos. Si hay alguna jerarquía, tendrá que ser, más que jerarquía, prelación debería ser por allá, pero los familiares no deben tener ningún privilegio. Hábleme de su binomio Virna Cedeño. ¿Cuáles son las cualidades de Virna? Gracias por la pregunta. Virna es una mujer sensible, pilas, investigadora, docente de la universidad, que nos va a complementar muy bien. Ella va a dedicarse mucho al tema de la investigación, de la tecnología. Ojalá poner un plus a todo el desarrollo del sector productivo. Está con nosotros el abogado Pedro José Freile. Bienvenido, Pedro, muy buenas tardes. Un saludo, Michelle, un gusto allá en España, buenas noches, buenas tardes para todos los que nos ven aquí en el Ecuador y a todos los ecuatorianos que a través de las redes nos pueden seguir en cualquier parte del mundo. ¿Cómo ha reaccionado su familia, Gabriela, sus 3 hijos, a la hora de tomar la decisión de lanzarse a una candidatura? De hecho, no solo la familia, muchos colegas y muchos amigos, y peor, en la circunstancia de que muchos creen que estoy quitándole el espacio a algún candidato que ha venido ganando un legítimo espacio de participación en política durante mucho tiempo. Y luego a todo el mundo partimos de cero. En el caso de mi familia, puntualmente, Gabriela conoce, de hecho, desde que nos conocimos, sabíamos que la política era una instancia dentro de nuestro proyecto de vida. Nuestro plan ha sido trabajado durante más o menos 4 años y medio. Más o menos al llegar al 3er año empezamos a pensar que era momento de dárselo a los partidos políticos. En ese momento surgió también la idea de infiltrar un partido político, hacernos miembros de un partido para lograr que se posicione lo que nosotros pensábamos que debía hacerse para salir del sistema. No nos dieron espacio realmente, porque si tú un partido político no eres obsecuente, parte de la corte del dueño, si no estás ahí para hacer lo que te piden, arriar las banderas, ordenar los cuartos, no tienes espacio. ¿Y de qué manera se está financiando el movimiento Amigo? ¿Y cómo se siente que algunas personas piensen que son chimbadores? Es que lo que pasa es que justo las personas no entienden en qué consiste todavía este concepto del plan que nosotros queremos plantear. Queremos demostrarlo con el ejemplo de que no estamos financiándonos con el dinero estatal, primero. Segundo, lo estamos haciendo con los recursos que de a muy poquito, podemos usar nosotros. Con el capital intelectual que tenemos, bueno, grande, mucho o poco que tengamos, nuestro plan es lo que queremos que se mida para que se sepa qué tan inteligentes somos o no somos comparados a los vivísimos que son los que están en la contienda electoral. ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores de su propuesta frente al resto de candidatos? Pero me gustaría que hagamos así de un planteamiento muy rápido y claro. Tiene solo 3 partes muy simples. Se llaman petróleo, liquidez y agroindustria. Es así de simple el tema.
En el Ecuador estamos acostumbrados a comprar servicios en lugar de buscar inversiones y no se requieren reformas legales para sustituir la forma en la que ahorita producimos petróleo. No se necesita esperar 4 años, como le han dicho por ahí algún candidato, que durante 4 años vamos a llegar a producir el doble de petróleo. No, podemos hacerlo en 10 meses y con mejores condiciones de sostenimiento ambiental y con mucho menos costo, integrando no solamente a empresas extranjeras, sino a muchas empresas nacionales a la dinámica económica de inmediato. Ese primer momento al que nosotros le llamamos petróleo va a permitir que la economía se ponga de pie, incluso en condiciones pandémicas, de una manera bastante rápida. El segundo momento al que llamamos liquidez nos va a permitir hacer algo que es estratégicamente más que relevante e indispensable. Eso es devolverle la plata al seguro social. Podemos hacerlo también en solo 8 meses, devolverle todo lo que el Estado le ha quitado a la seguridad social, devolverse. Si tenemos la suerte de envejecer, vamos a tener la necesidad de una pensión de la cual comer. Necesitamos asegurarnos de que el acceso universal a la salud suceda y para eso vamos a aprovechar esa liquidez para separar los servicios médicos que hoy presta el IES como si se tratara de una inversión, para crear una verdadera red de servicios médicos que sea 100% pública, pero operada 100% de manera privada. Y con ese mismo dinero, ahí sí viene un momento en el cual vamos a necesitar un poco de la asamblea, vamos a crear un sistema adicional de contratación laboral que ya no es por dependencia, nosotros vamos a uno por excelencia que es solo por horas. En el Ecuador hoy, la mayoría de ecuatorianos, en el último año se han perdido cerca de 500,000 empleos. Es mejor trabajar 1 hora al día que ninguna hora a la semana y queremos darle la oportunidad a los jóvenes de empezar a construir su independencia teniendo la oportunidad de trabajar esa hora pagada que además contiene una pequeña porción de su ahorro para jubilación y una pequeña porción para asegurar su salud. La tercera es la agroindustria, que realmente es nuestro sueño. Y nuestro sueño, para resumirlo en pocas palabras, implica que desde la ciudad aspiremos a ver nuestra vida rodeada de verde, en el campo, en actividades asociadas al turismo, en actividades asociadas al cultivo de la tierra, al cultivo del paisaje, al arte o a las ciencias, pero en el campo. Y que no siga sucediendo lo que pasa hoy, que las personas en el campo aspiran a encontrar alguna solución de supervivencia en los círculos de miseria de las ciudades. La lógica de lo rural, urbano, marginal puede darse la vuelta. Si con espaldas más anchas en el momento de la liquidez vamos a nuestros acreedores y les renegociamos teniendo plata. ¿Cuál es la ideología de Amigo? Lo importante es que para nosotros en el centro de la ejecución del gobierno tiene que primar una idea y ese es el sentido común. El sentido común existe en la izquierda, en la derecha, en los de arriba o en los de abajo. El sentido común cuando una casa se está incendiando dice hay que sacar a la gente, hay que apagar el incendio, hay que ponerse a salvo. El mundo está en una situación de emergencia, en donde tenemos que pensar con sentido común. Lo que sí te puedo decir es que en el eje de nuestro pensamiento somos republicanos porque creemos en las instituciones. Creemos que las instituciones fuertes, las que perduran el tiempo, son las que pueden llegar a construir la certeza de que el Estado sirve para algo. Usted ha dicho públicamente que está a favor del aborto y también cree que todo el mundo merece la protección del Estado respecto a sus propias preferencias, refiriéndose a los derechos de la comunidad LGBTI. No es que yo soy proabortista, yo soy una persona que lo que cree es que la mujer tiene derecho de decidir sobre su cuerpo. En realidad, cuando la sociedad define qué es delito o no sobre una cosa que es de competencia del fuero interno de la decisión de una mujer, está criminalizando las decisiones personales. Y eso es algo que ninguna sociedad puede hacer si es que lo que quiere es garantizar derechos. Mi posición particular sobre el tema va a ser siempre esta, el de que se respete las decisiones de las personas por sí mismas. Con el tema de la comunidad LGBTI, el tema para nosotros es también bastante simple. Todas las personas tienen el derecho a ser feliz dentro de sus preferencias, pero las preferencias de cada individuo no pueden convertirse en una imposición sobre la cultura de las personas. Es necesario darle protección a las personas para vivir libremente sus preferencias, mientras esas preferencias tampoco invadan los espacios de libertad de otras personas, ni imposiciones de un lado, ni imposiciones del otro. Y más allá de la tolerancia, enseñarle a la sociedad a verdaderamente respetar. Giovanni Andrade es nuestro invitado de hoy del movimiento Unión Ecuatoriana. ¿Cómo lograrán ese Ecuador de este futuro que ustedes ofrecen en campaña, libre de corrupción, con libertad económica, seguridad ciudadana y trabajo, Giovanni? Sí, es verdad. Michelle, necesitamos ir desde el principio de qué es lo que necesitamos del cambio.
¿Cuál es el cambio verdadero? La primera cosa es cambiar las leyes ecuatorianas. Necesitamos reformar las leyes que ahora no nos benefician a los ecuatorianos. Hay que saber que la Constitución que tenemos genera una referencia y una prioridad para un grupo de ecuatorianos. Este grupo de ecuatorianos nos dejó atado de mano y pies a todos los que existimos aquí en Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Necesitamos hacer una reforma de la Constitución. Es importantísimo reformar algunas leyes en todos los sectores para cambiar y para poder recobrar el Ecuador. Necesitamos desarrollar nuevos proyectos y para estos nuevos proyectos necesitamos nuevas leyes que nos dejen, que no nos aten, sino que podamos hacer. Esto es importante como primer punto. Como segundo punto yo lo veo la salud. La salud necesitamos nosotros que pase la pandemia. ¿Y cómo es que pase la pandemia? Pues yo ofrezco a todos los ecuatorianos dar la vacuna totalmente gratis para que ellos se olviden de la mascarilla, para que puedan vacunarse lo más antes posible y para que podamos abrir el Ecuador para el turismo, para la economía, para la inversión y para otras cosas. Me dirá, ¿de dónde va a sacar? Ya lo hemos hablado con algunos técnicos y lo vamos a sacar de una venta anticipada de petróleo. Imagínense que los anteriores gobiernos hicieron venta anticipada de petróleo para poder generar gastos del gobierno o los sueldos de las personas gubernamentales. Nosotros vamos a hacer que este adelanto de la venta del petróleo sirva para abrir el país, para dar salud a cada uno de los ecuatorianos, para que esa madre soltera que tiene 2 hijos no se preocupe de dónde va a sacar 30 o 60 dólares para la vacuna, sino que se preocupe en comenzar a trabajar, en liderar, en emprender, para que pueda salir adelante. Y podamos todos salir ya a la calle, podamos generar economía para el Ecuador. Esto por parte de la salud. Ahora necesitamos generar empleo. Los jóvenes quieren empleos digitales, quieren emprendimientos digitales. El gobierno tiene que darle la mano para que tengan sus créditos, para que puedan hacer a través de una computadora su emprendimiento, como ya es en otros países. Bueno, a propósito de los emprendimientos, usted ofrecía $1,000 para cada emprendimiento de los jóvenes para que puedan salir adelante. ¿Cómo se va a lograr esto, Giovanni? Bueno, no somos el único país que lo haría. Hay otros países en Europa y en América que ya dan por la parte de la minería un porcentaje a cada ecuatoriano. Recordemos, Michelle, que la minería y todos los recursos mineros son de todos los ecuatorianos, no son de un grupo, no son solo del Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la minería está en un proceso avanzado, una minería financiera, una minería de explotación, todos los recursos pueden alcanzar y podemos dar un porcentaje y este porcentaje es $1,000 para cada familia para que tengan cada año un emprendimiento cada uno de los componentes de la familia. ¿Qué es lo que sucede con $1,000? De pronto a nosotros $1,000 nos sirve, a mí me sirve, pero ¿qué es lo que sucede si le doy a un lustrabotas, a una persona, a una ama de casa que no tiene los recursos necesarios? ¿Qué es lo que pasa si doy a alguien que está afuera buscando trabajo? De pronto busca un emprendimiento. Hay que ver que en el proceso de las empresas y de los empresarios, el 96% en Ecuador son emprendedores netos, puros, solos. Esos son los que tenemos que tecnificar y a darles el valor agregado que ellos necesitan. Efectivamente, eso, ¿cómo sería ese valor agregado tomando en cuenta que dentro de este contexto de la pandemia muchos ecuatorianos y ecuatorianas han querido hacer su emprendimiento, pero no tienen una base muy real de cómo se hace y cómo logramos que ese emprendimiento no muera a los 3 meses, a los 6 meses, al año? Porque finalmente podría ser plata de bolsillo para salir adelante de las emergencias que tenemos los ecuatorianos o que tienen los ecuatorianos que tienen menos recursos. ¿Cómo se utilizarían estos $1,000? ¿Y cómo se haría toda esta investigación en el entorno para que efectivamente esos $1,000 sirvan para crear un emprendimiento y que este emprendimiento crezca en el futuro, Giovanni? Correcto, vamos a dar como gobierno, en mi gobierno tendrán la asesoría necesaria. Necesitamos capacitación, la gente puede reunirse en diferentes sitios que vamos a dar capacitación para emprendimientos. El gobierno no puede dejarles solos.
debe darles capacitación y debe darles una dirección en qué pueden usar este dinero las personas. Ahí es donde podemos nosotros direccionar. Necesitamos como gobierno dar la ayuda a cada uno de los ecuatorianos. Necesitamos ya no ser un gobierno que solo piensa en cómo reunir impuestos y gastarlos. No, ahora es el ayuda al emprendedor y a las personas. Es muy importante saber que un emprendedor a veces no crece porque no tiene más capital y obviamente su crecimiento se frustra y a veces con esta pandemia han caído muchos negocios. Entonces, traer bancos de otros lugares del mundo abriría el campo de competencia a nivel bancario. Necesitamos traer otros bancos que nos ayuden a bajar las tasas de interés. Pero además de eso, y esto es algo que lo he venido trabajando durante 4 años, es el seguro de crédito. ¿Qué es el seguro de crédito? Si usted está en buró, si usted no es una persona crediticia, si su crédito es de $17 y no puede hacer su emprendimiento, pues simplemente toma un seguro de crédito. Si usted no paga, la aseguradora paga. Pero la idea es que este emprendedor tenga el dinero necesario para salir adelante. Eso es lo que soluciona todo absolutamente. Necesitamos guiarnos por un emprendimiento razonable, un emprendimiento guiado. Por otro lado, como yo le decía, promover el desarrollo comercial es importantísimo. Eliminar la ley de simplicidad tributaria, que es una locura. Esta ley, por ejemplo, dice que si alguien tiene un emprendimiento y que ese emprendimiento funciona o no funciona, la persona por las ventas tiene que dar el 2%. Imagínense lo que es eso, de la generación total de las ventas. Es una locura para mí. Para mí eso frustra el emprendimiento completamente. Y es, si usted vende hasta $300,000, va a pagar de todas sus ventas del 2%, no de las utilidades, del 2%. Por eso es que necesitamos quitar esa ley. Otra de las cosas es que traer dineros de inversionistas para que puedan solidificar esos emprendimientos, para que apoyen también. Pero necesitamos quitar el 5% de salida de capital. Nosotros estamos viendo que a nivel del mundo hay alguna gente que dice no alcanza el dinero en el Estado, pero cuando no roban, cuando no se roba, todo el dinero alcanza. Bien, si me permite, César, a todos los candidatos he tratado de usted, pero yo creo que aquí no cabe esto. O sea, realmente... No, gracias. Si tú me permites, te voy a tratar de tú a lo largo de esta entrevista. Bueno, empecemos. Yo te decía que cómo has ido manejando el tema de la campaña. Sabemos que has hecho un recorrido por el país en bicicleta. Hay candidatos que, por ejemplo, como en el caso de Lucio Gutiérrez, que decían que les dio el COVID y que han tratado de sobrellevar todas las secuelas y las consecuencias. ¿Cómo ha sido para ti empezar esta carrera a Carondelet en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria? Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Un gusto muy grande poder conversar contigo y para mí es un gusto y un honor que podamos tutearnos. En realidad tenemos una amistad de hace muchos años, además conocemos desde cuando éramos pequeñitos. Así que no, muchas gracias y encantado de estar en tu programa y además después de un momento entiendo con Julio Villacreces. Bueno, yo creo que el desarrollo de una campaña electoral en medio de una crisis sanitaria como la que vive el Ecuador y vive el mundo requiere de imaginación, requiere de ejecutar y de pensar, imaginar formas distintas de aproximación a las personas y a los ciudadanos, porque una campaña requiere de un trabajo en territorio, requiere de cercanía, requiere de estar junto a la gente para escucharla, para sentir lo que piensa, para proponer, para discutir. En el contexto de la campaña, de una crisis sanitaria como esta, esto se hacía o se hace muy difícil. Creo que una campaña no puede ser únicamente por medios telemáticos, el Zoom no puede ser la plataforma del desarrollo de una campaña electoral. Eso fue que nosotros, después de pensarlo y reflexionarlo mucho, pensamos, ideamos en esta idea de recorrer el país en bicicleta, porque
Esto como que ofrecía cierto distanciamiento, nos permitía además un ejercicio de acercamiento territorial y el de poder penetrarnos con el país, con su gente, con la realidad de cada una de las provincias de la ciudad. Y así lo hicimos. Tú lo reseñabas hace un momento, hicimos 37 días de recorrido por 11 provincias del país. Corrimos 2.507 kilómetros. Yo hice la promesa de que no me volvería a subir a un vehículo hasta regresar aquí luego de los 37 días y así lo hice. Así que fue una experiencia, diría, maravillosa, una inmersión profunda en la realidad del Ecuador y guardando todas las medidas de bioseguridad. Éramos un equipo de 18 personas. Yo diría, no nos enfermamos ninguno, no tuvimos ningún tema de contagio ni ninguna otra situación o accidente que incluso puede darse. Así que, digamos, contentos, satisfechos con eso, pero por supuesto hay que seguir guardando todas las medidas de bioseguridad y, como te decía hace un momento, sí, también hay un lado de azar, también hay un lado de suerte que creo que nos ha acompañado. Bueno, tú conoces perfectamente el país, tú ya tienes práctica en esto y pues me dirás cuál es el panorama del Ecuador actual a diciembre, a noviembre de 2020, luego de todo lo que ha vivido no solo el país y el mundo con el COVID-19. Creo que el Ecuador es un país muy sufrido en este momento, con muchísimos problemas. Yo creo que es un país triste, es un país triste. Millones de ecuatorianos se han visto afectados directamente por la situación, por la crisis multidimensional que vivimos en este momento, sea porque han perdido un familiar, sea porque se han enfermado, se han contagiado de COVID, o porque han perdido su empleo, o porque su pequeño negocio ha quebrado, o porque sus ingresos se han reducido. Es decir, hay muchas razones para estar triste, para vivir y atravesar, en el caso de muchísimas familias ecuatorianas, situaciones adversas, porque creo que todos los ecuatorianos tenemos algo que nos duele, algún amigo, alguna pariente, una situación personal. Al mismo tiempo, Michelle, yo te digo, somos un país tan rico, tenemos tantas cosas, tanta riqueza cultural, geográfica, la naturaleza, tanta fuerza como país. Al mismo tiempo yo tengo un sentimiento como doble, esta situación tan grave, pero al mismo tiempo una esperanza enorme, porque si uno mira la diversidad del Ecuador en este recorrido que hicimos, la fuerza de una provincia como Manabí, como Santa Elena, como El Oro, esa riqueza, esa belleza del austro ecuatoriano. Bueno, lo que uno se pregunta es cómo un país tan rico, gente tan buena, tan trabajadora, laboriosa, tiene tantos problemas. Y eso es algo que digo en estas últimas semanas, mientras hacíamos esta gira, era una pregunta que yo me la repetí y me la sigo repitiendo. Y creo que hay al mismo tiempo que dolor, hay mucha esperanza. Al mismo tiempo que hay dificultades, yo creo que hay mucha fuerza y mucho con que salir, mucho con que seguir adelante y surgir. ¿Cuál es tu plan de gobierno y cómo lo vas a lograr en 4 años, César? Mira, nosotros hemos trabajado, diría, varios años. El plan de gobierno que lo presentamos y que está además publicado en nuestra página web, y además tenemos una versión impresa que fue entregado al Consejo Nacional Electoral, lo venimos trabajando ya algunos años. Hicimos nosotros un primer ejercicio en el año 2014 y a partir hicimos una propuesta, lo llamamos el plan de transición a la democracia, y esa fue la base del trabajo que hicimos para esta campaña electoral, trabajo que además lo complementamos, lo discutimos con Julio Villacreces precisamente, que contribuyó muchísimo a la propuesta, con Fernando Villavicencio, con Enrique Ayala Mora, es decir, hicimos un equipo, además un equipo multidisciplinario en varios sectores. Y puedo decir que yo mismo lo escribí, es decir, o sea, no es que es un plan de gobierno que lo escribió otra persona, yo lo escribí, es decir, no diría de mi autoría porque es un trabajo colectivo, pero en el que cada letra, cada palabra la hemos puesto con pleno conocimiento y completa fundamentación. Nuestro plan tiene 10 ejes en realidad. Nosotros partimos de una idea, que es la idea de que un país en una crisis como el Ecuador,
que es tan grave, de carácter multidimensional, solo va a poder salir adelante si tiene tres condiciones principales de inicio. La primera, que podamos desmontar ese estado delincuencial. Y para eso podemos después hablar de cuál es la propuesta que tenemos de lucha anticorrupción, pero si no desmontamos el estado delincuencial que existe en el país, sencillamente el Ecuador no tiene futuro. Si las mismas mafias siguen enquistadas en el Estado ecuatoriano, podemos hacer lo que quiera. Vamos, te voy a dar un ejemplo muy simple. Si es que la vacunación, el programa de vacunación contra el COVID se monta en la misma estructura mafiosa que hoy controla la salud en el Ecuador, va a pasar lo mismo que pasó con las pruebas COVID, lo que pasó con los kits alimenticios, los insumos médicos, las fundas de cadáveres. Es decir, si no desmontamos el estado delincuencial, no es posible hacer nada en el Ecuador. Y nosotros tenemos una estrategia para eso, que tiene que ver con nuestro programa, la política de lucha contra la corrupción. En segundo lugar, es absolutamente indispensable en el Ecuador que lleguemos a ciertos acuerdos fundamentales. Un país en crisis no puede salir adelante y es que los sectores más importantes del mismo no acuerdan ciertos objetivos nacionales que se transforman en políticas de Estado. Que el caso de España, famoso de la Moncloa, el tema de la concertación chilena es un caso muy importante, interesante en el caso del Frente Amplio del Uruguay igualmente. Es decir, aquí no se trata de que al próximo gobierno se le ocurra 2 o 3 ideas, se trata de que el país acuerde. Te voy a decir ciertas cosas. Tenemos que acordar sobre la reforma que tenemos que hacer a la seguridad social. Es un sistema que hoy está en tremenda crisis, casi al borde de la quiebra. Tenemos que acordar es el acuerdo que en el país al que tenemos que llegar, que siga una política de Estado para lograr la articulación entre educación y tecnología. Ecuador es un país en el que el 50% de niños y jóvenes no tienen acceso a conectividad, que perdieron el derecho a la educación. Tenemos que llegar a un acuerdo en descentralización, tenemos que llegar a un acuerdo en cómo el país va a reconstruir su sistema nacional de salud. Tenemos que llegar a un acuerdo de cuál va a ser el enfoque que vamos a dar a la seguridad pública y al gran problema que el Ecuador tiene en términos de violencias. Buenas tardes, está con nosotros Gustavo Larrea, candidato a la presidencia por el movimiento Democracia Sí. Estimado Gustavo, ¿cómo se encuentra ahora en esta vía, en este camino para la presidencia de la República? Bueno, ha sido un accionar interesante. He visitado ya todas las provincias, algunas de ellas ya 2 veces. Un enorme esfuerzo con todas las medidas de bioseguridad, pero fortaleciendo la comunicación con nuestra organización y con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, expresando los puntos programáticos que Democracia Sí y Gustavo Larrea proponen frente a la crisis que vivimos y frente a las necesidades de recuperar la economía, de reactivar la economía y el empleo. Ha sido una jornada muy interesante, también de aprendizaje, desde luego, de escuchar a los distintos sectores sociales, empresariales de cada una de las provincias. Debe ser un verdadero reto, y ya lo he mencionado con otros candidatos a la presidencia, pues esta ya es nuestra 6ª emisión, que es un reto hacer una campaña política en medio de las circunstancias de una emergencia sanitaria que no solo vive el Ecuador, sino el mundo entero. ¿Cuáles son esas estrategias que usted ha utilizado para poder llegar a la gente y que conozca su propuesta y obviamente también la propuesta con su binomio Alexandra Peralta? Hemos trabajado con los medios de comunicación de todas las provincias del país, no solo con los medios nacionales, sino con los medios provinciales, cantonales, llegando a la ciudadanía a través de la televisión local, la radio, la prensa escrita. Ese ha sido uno de los mecanismos. El segundo mecanismo ha sido vía telemática, reuniones de trabajo con distintos sectores sociales para escuchar sus demandas, para intercambiar criterios, para que conozcan también nuestra propuesta. Y otro elemento importante, sin duda, son las redes sociales, donde hemos mantenido también un contacto con distintos sectores a través de las redes. Y presencialmente yo he estado en algunas caravanas con las medidas de bioseguridad y algunas caminatas con distanciamiento social.
Bueno, dentro de su plan de gobierno hay estos objetivos de cambios en la salud pública, la producción, la educación. Además que usted también aceptó ser candidato de la República porque quiere un gobierno libre de corrupción. ¿Cómo erradicar esta lacra que invade al país? Yo, sinceramente, creo que ningún candidato lo va a lograr así tan rápidamente. Son 4 años que pasan volando y es algo que está ahí, impregnado en nuestro país y que lamentablemente también es un problema de muchos países de la región, incluso de países europeos. Sí, Michelle, yo creo que la corrupción viene no solo de estos últimos años en el Ecuador, sino que es un problema que tiene una larga data. Que la corrupción no solo se presenta en esfera pública, sino en esfera ciudadana, en esfera privada, que no hemos logrado un sistema educativo que forme a nuestros niños jóvenes y ahora adultos en valores humanos, en comprender que lo principal en la vida es ser y no tener, que lo principal en la vida no es la riqueza material. Sin embargo, una cultura consumista nos la llevó a una situación crítica, y cuando los antivalores, cuando el valor del mafioso es considerado un valor, cuando se lo presenta como héroe, entonces lo que estamos formando es corrupción. Hay que dar un viraje, y un viraje en todos los sentidos. Un viraje desde la educación, formando niños y jóvenes en valores humanos, no solo en valores humanos, desde luego, también formándolos para construir una sociedad en armonía entre los seres humanos y en armonía con la naturaleza, para formarnos también como ciudadanos, con derechos y deberes, para formarnos también técnicamente para mejorar la producción, la productividad, y no una educación apartada de la vida social, cultural, productiva de los jóvenes, sino plenamente integrada a ellos. Creo que esos cambios y esos valores son fundamentales. Entonces, comunicación, educación, pero también hay un tema legal. La ley actual, la ley de contratación pública vigente, es una ley permisible a la corrupción. No existe, es una ley, diría, no existe control alguno de los procesos contractuales. Los pliegos de contratación que se elaboran, muchos de ellos están dirigidos a que tal o cual empresa gane. Si convocan un concurso y dicen, compramos uniformes, pero la tela tiene que ser de tal color y de tal punto de tejido, resulta que solo una empresa tiene ese punto de tejido y por lo tanto ese concurso está ya teledirigido. Eso hay que cambiar. Es necesaria la intervención de la Contraloría General del Estado para que desde el inicio se controlen los pliegos y que estos pliegos no estén dirigidos. Es necesario que la contratación sea pública y no secreto de Estado. Y para esto es necesario que todos los contratos, sean de $1,000 o de $1,000 millones, sean públicos. Saber qué concurso se convocó, quién ganó el concurso, cuál fue su oferta, y no como es hoy un secreto de Estado. Por lo tanto, una reforma a la ley de contratación pública, una ley anticorrupción que tenga candados para, en definitiva, prevenir la corrupción. Necesitamos transparentar la contratación pública. Esa es una necesidad del país, porque una parte de los recursos destinados a salud pública, a atender la desnutrición infantil, a atender la educación en los sectores populares, se roban del erario nacional. Por lo tanto, no solo se trata de tener un gobierno honrado, sino de un cambio cultural, educativo y un cambio normativo, una legislación anticorrupción. Las decisiones son delicadas a la hora de elegir a un gabinete y la gente que le acompañará de ganar la presidencia el año que viene. Por favor, ayúdenos a configurar una idea del que sería su gabinete de ministros y también en esta misma línea, ¿a quién pondría como ministro o ministra de gobierno? A ver, difícil responder una pregunta así, porque si menciono a alguien más se va a enojar. Pero sí. Pero la vida son decisiones a la final, sí, ¿no? pero las decisiones hay que tomarnos en el tiempo que hay que tomarnos y no la víspera. Pero mire, ¿qué te diría yo? Te puedo decir los perfiles claramente. Experiencia con juventud. Conocimiento, especialización en los diversos temas
con capacidad ejecutiva y con capacidad de soñar y transformar. Un gobierno de gente capaz de creer en el país, de que sí es posible cambiar el país, que sí es posible desarrollar una economía sustentable, que sí es posible fortalecer la agricultura y llevarnos hacia la agroindustria, que debieron haberlo hecho hace 60 años y no lo hicieron, que estamos atrasados en ese proceso, que incorporemos tecnología de punta en el proceso agropecuario y agroindustrial, que fortalezcamos un país abierto al mundo, con una política exterior 360, con buenas relaciones con todos los países y pueblos del mundo. Por lo tanto, te diría una visión de un gobierno abierto, ágil, contemporáneo, innovador, pero también con gente con experiencia, con equidad de género, hombres y mujeres en el gabinete, capaces de hacer los sueños de nuestro país, convertirlos en realidad. Gustavo, ¿cómo se concibe usted como un hombre de izquierda? ¿Todavía se considera un hombre de izquierda, Gustavo? A ver, yo soy una persona que nunca me he identificado con el dogma. Es decir, para mí, mientras unos andaban recitando cosas, yo andaba pensando en qué había que crear para transformar. El objetivo fundamental no es tener la razón, es transformar la realidad. Por lo tanto, yo siempre estuve alejado del dogma. Es decir, fui crítico al dogma. Yo siempre creí que los cambios hay que hacerlos con cabeza propia y adaptados a la realidad y al contexto de cada nación y cada país. Nunca creí en fórmulas sagradas. Para que me comprendas un poco por qué soy así. Yo ya en los años 90 planteaba, en los años 80, el tema de la necesidad de un país pluricultural, multilingüe, como lo era en la realidad, hasta que finalmente lo comprendió la mayoría del país y lo aceptó. Todavía hay mucho que hacer contra las visiones racistas, excluyentes, pero hemos avanzado algunos pasos. El candidato Paul Carrasco del movimiento Juntos Podemos. Y antes de saludarlo formalmente al candidato, agradecer a Pacari, a Mole el Jardín, UISEC, Noé Sushibar, que son todos nuestros auspiciantes. A quien llegue a Carondelet, pues le va a tocar un reto bastante complicado. Es decir, el país ya estaba viviendo una crisis económica y encima nos cae la pandemia. De ganar, Paul, ¿cuáles serían sus primeras acciones para pues sacar adelante a este país? Estamos, me parece, de valientes realmente tratar de tomar las riendas de un país que está complicadillo, ¿ah? Y encima con una pandemia, no es un país de primer mundo que ya haya empezado la vacunación, no hay ese plan como por ejemplo pasa en Europa, que hasta tal tiempo ya estará vacunada toda la población y vendrá esta protección de efecto rebaño. ¿Qué acciones va a tomar de ganar? Y además que le he visto que usted está muy convencido de que va a llegar a la segunda vuelta. Bueno, lo que pasa es que siempre piensan que a los que no nos nombran no vamos a ganar, pero hay que convencerse y yo creo que además hay que ponerle ganas a esto, porque además hay que verle lo positivo de esto, ¿no? Realmente nosotros ya ganamos. ¿Y en qué? El otro día ayer me leía mi mujer un artículo y me decía, ella lee mucho Los Cuatro Pelagatos, ¿sí? Y decía, Paul Carrasco ya se cree ganador. Yo lo que dije es que en un debate que ya hemos ganado porque siendo de la periferia, sin pertenecer a grupos económicos, sin pertenecer a grupos políticos ni de Quito ni de Guayaquil, más allá de que he participado, he tenido relación, pero no soy parte de esos procesos. Por lo tanto, estar aquí de candidato a la presidencia para nosotros y para el movimiento, tener vida después de lo que hemos pasado, es un logro y es una ganancia. Bien, el tener un plan implica demasiadas aristas, demasiadas cosas, ¿sí? Y entonces es realmente algo bastante complicado. Yo mismo escribí el plan, luego el plan que presentaron al CNE mis compañeros del movimiento y hombres y mujeres, lo editaron, lo cambiaron, pusieron una cosa, eso es la democracia. Pero al final yo mismo escribí el plan porque creo que así debe ser. Un presidente tiene que manejar su plan, no los asesores. Los asesores tienen que complementar y ver la viabilidad, pero uno tiene que estructurar los objetivos y escuchando a la gente. Yo pasé 2 años recorriendo el país y ahí es donde construí algunos temas del plan. Ahora, ¿qué es lo que haríamos primerito? A ver, primero, las cosas urgentes, ¿sí? Que van relacionadas con diferentes temas. 1, el tema de la amnistía bancaria. Amnistía bancaria para los ciudadanos. Estamos ahogados en deudas. Los microemprendimientos no funcionan y ya no pueden funcionar porque encima tienen que pagar deudas. Deudas de la vivienda, microemprendimientos, vivienda, tarjetas de crédito y vehículos, que es increíble. Entonces, necesitamos darle un respiro a la gente.
Y eso a través del no pago de la deuda al Fondo Monetario, con una moratoria consensuada, ojalá, para desde ese financiamiento conseguir la amnistía bancaria para los ciudadanos. Eso acompañado de la creación de 67,000 puestos anuales con subsidio, con esa misma plata, con subsidio para las empresas. Es decir, para que las empresas puedan reactivarse, microemprendimientos y emprendimientos, necesitamos subsidiar su mano de obra. Eso primero, urgente. 2, la iniciativa Más Galápagos. Es fundamental para nosotros. O sea, no le estoy poniendo en orden de prioridades, pero me he reunido con pescadores de este país. Si no se frena el tema de la sobreexplotación, sobre todo, más que de buques nacionales, de buques extranjeros, en la zona de Galápagos, vamos a perder uno de nuestros principales recursos, que es la pesca. ¿Por qué? Porque la Galápagos no es solo la protección de las especies. El tema es que tiene influencia hacia el Perú, hacia el Ecuador, obviamente, Costa Rica y Colombia. Y ahí es donde en la Galápagos se produce la gran posibilidad de generar pesca para todos estos países y de generar empleo. Y además, obviamente, la protección animal, ¿no? La protección de las especies. Entonces, la ampliación de la reserva marítima para nosotros es clave, además de una discusión del convenio de Convemar. 3, para nosotros es fundamental diseñar una propuesta de presupuestos participativos que reconozcan los planes de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas. El problema es que en este país se quiere gobernar con políticas públicas homogeneizantes. Hay que reconocer la diversidad, y uno de esos procesos son los 14 pueblos y nacionalidades, los quichuas, los achuar, los shuar. Entonces, hay que diseñar un presupuesto participativo para que apliquen su cosmovisión y sus planes de acción prioritarios de forma participativa. 4, para nosotros es fundamental la ley de acción positiva para las mujeres que le expliqué, ¿sí? 5, esto tiene que ir acompañado, hablando de mujeres, nosotros vamos a plantear el aseguramiento social para las trabajadoras sexuales de este país, 55,000 trabajadoras sexuales en este país que no tienen acceso al seguro social y que quieren a través de esto acceder a programas fundamentalmente de vivienda para sus niños. Entonces es clave este proceso. El siguiente punto es el tema, obviamente, de la construcción de una amnistía territorial, de una autonomía solidaria territorial. ¿Sí? Nosotros vamos a reformular, a hacer una reingeniería en el proceso de administración del Estado. El Estado, como está funcionando, si ustedes ven, los mismos van a hacer lo mismo. El problema es que hay que rehacer la administración del Estado, como una empresa. Cuando su emisora no tiene ingresos o está fallando, hay que reestructurar la administración para que se vuelva más eficiente. En nuestro caso, el tema es cómo mejorar la vida de los cómo hacerle más eficiente al Estado, mejorando la vida de los ciudadanos. Para esto, una autonomía. Donde se produce, se paga. Donde se paga, se invierte, salvo sectores estratégicos. Los territorios que no son autosostenibles, les daremos un plazo para que se vuelvan autosostenibles. Ya basta de depender de Quito y Guayaquil, o de Cuenca en algunos casos. Tienen que definitivamente volverse territorios autosostenibles y no dependientes del petróleo. Tenemos que liberar el petróleo para que se vuelva un fondo solidario y de crecimiento. Y bueno, finalmente para nosotros es fundamental la constitución de una propuesta de reforma ambiental que democratice los recursos naturales y proteja los recursos naturales en el país, fundamentalmente en el tema de las áreas de reserva que no están bien manejadas y que creemos, fuera de lo de Galápagos, obviamente, que creemos que es necesario trasladar a los territorios y reconstituir un proceso de fortalecimiento de los derechos de la naturaleza. Esto entre varios temas inmediatos que creemos que es necesario. Y finalmente, algo que es clave, necesitamos, en dolarización, necesitamos recursos inmediatos. Nosotros nos consideramos demócratas. El principio fundamental de nuestro movimiento es la democracia para la convivencia. Nosotros nos consideramos demócratas social nacionalistas. Yo soy un demócrata social nacionalista. El señor Isidro Romero es candidato por el movimiento Avanza. Sé que tenemos poco tiempo. ¿Cuál es su principal motivación para convertirse en presidente de la República? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes la tarde de hoy día. Encantado de contestarte. Primeramente llevo en Quito ya 4 días visitando todas las parroquias del norte, del sur, del centro, y veo cada día cómo ha crecido esta ciudad, ¿no?
y además es una ciudad muy bonita. Estuvimos en los barrios la otra noche en el barrio colonial de Quito, maravilloso, y recientemente me siento muy orgulloso de estar en esta capital. La verdad que hay un sentimiento interno de mi parte, y esa es la verdad. Yo no necesito ningún título más en mi vida como el de ser presidente del Ecuador para decir quiero tener un título más en mi vida y por eso soy presidente del Ecuador. Es un sentimiento, un llamado interno en haberme dado tanto el Ecuador y tener hoy día la oportunidad de servir por 4 años al mundo del Ecuador, sobre todo a los ciudadanos, al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que me hace a mí la ilusión de mi vida hoy día, ¿no? Y soy seguro que lo voy a conseguir, ¿no? En 1998 le propusieron ser candidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano y en ese momento usted declinó la oferta. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí? Mira, te soy muy franco y la verdad que en la vida uno debe ser honesto, ¿no? ¿Cuántas personas le pueden proponer el ser candidato a la presidencia del Ecuador y tener la posibilidad de ganarla? Porque en aquella época tenía yo quizás el momento más popular de mi vida con Barcelona. En segundo lugar, había pensado, sin duda alguna, de colocar como binomio mío, nada más ni nada menos que a Rodrigo Paz, que era presidente de la Liga de Quito. Es decir, que jugábamos el mundo contra Maguat, que era el Barcelona y Liga de Quito juntos. Pero hay una verdad, no me sentí ilusionado de llegar a la presidencia. Tampoco me sentía con esa alegría que necesitas hacer las cosas por tu país o por una empresa. Y sobre todo no me sentía preparado para manejar el Ecuador. Yo creo que en la vida hay que ser responsable, ¿no? Y estos años que me ha permitido viajar por el mundo, de ver los grandes países desarrollados, todo el mundo social y económico que ellos han implementado, porque hay una verdad, la pobreza en el Ecuador es impresionante. Un país tan rico no podría ser tan pobre como somos. Es lo que me ha ilusionado de poder servir a mi país a esta altura de la vida. Pero si lo puedo lograr y lo voy a lograr, será una de mis mayores satisfacciones de mi vida servir a este pueblo. Bien, usted tiene un amplio plan de gobierno resumido en 88 páginas concretas para 24 áreas en 13 ejes de trabajo. Para todas las personas que nos están viendo, ¿cuál es esta propuesta y su plan de gobierno? Mira, mi plan de gobierno es la reactivación de la economía en el país. Hemos vivido de 17.000 millones de préstamos en el Ecuador para pagar las deudas, para pagar los bonos, para pagar los salarios en este país. Es la peor inversión que ha hecho este país, endeudándose al país, no para la activación económica. Si nosotros no reactivamos la economía en el Ecuador en forma inmediata y no damos empleo, y no damos trabajo, y no damos más empleo, y no damos más trabajo, este país se hunde. Y esa es la realidad. Yo estoy muy tranquilo, porque si este país sería pobre, no estaría yo metido en este enredo, ¿no? Y realmente, ¿qué tiene el Ecuador de riqueza? La mayor riqueza que tiene este país es la agricultura. Va a ser la base del desarrollo económico del Ecuador, la agricultura y la ganadería. Acuérdense bien, antes del petróleo, de los Rodríguez Lara, el Ecuador vivía de la agricultura y de la ganadería. Era un país estable, teníamos el Sucre y no teníamos deuda con nadie. Vino el petróleo, vino el dinero, se malgastó las inversiones, no hicieron las inversiones correctas y fue el desastre para el país. Y estos últimos 40 años que han manejado políticos inescrupulosos, ineptos, incapaces, han destruido la economía en el Ecuador, se han olvidado de la agricultura. Mire lo que le voy a decir, solamente activando 200.000 hectáreas doy 1 millón de puestos de trabajo. Creando el riego solamente en un 25% de las plantaciones que existen en este país que no pueden producir en verano porque no tienen riego, daría 2 millones de puestos de trabajo. Es decir, fíjese usted lo que es este país tan rico, pero se olvidaron de la agricultura. La ley agropecuaria vigente de hoy data de hace 40 años. Qué irresponsabilidad los gobiernos que han pasado, los ministros de Agricultura payasos que no han podido cambiar la ley agropecuaria. Mi prioridad en mi gobierno
será para los agricultores, para los campesinos y los artesanos de mi país. Daremos créditos baratos para la agricultura y para todas las actividades económicas de este país. Los créditos hoy día de los banqueros no nos sirven. Lo único que los banqueros han hecho es sacar dinero de los bolsillos de los ecuatorianos para pagar comisiones incorrectas. Eso, que no ha habido una banca de desarrollo. Aquí vendrá la banca de desarrollo en este país. Se acabaron los monopolios de la banca nacional. Aquí vendrá la banca extranjera a invertir. Habrá dinero, habrá intereses más bajos y queremos grandes fondos financieros para reactivar la economía en este país. Eso es lo que vamos a hacer en materia agrícola. Tenemos la pesca. Es el segundo país atunero del mundo y tenemos la tecnología más grande en el mundo, la maricultura. La maricultura se desarrolla en el mar. Nosotros tenemos un mar territorial que alcanza 1.300.000 hectáreas, que podríamos sembrar todos los productos marinos que nos inventemos, porque aquí tendrá que venir la tecnología, o si no estamos destruidos. Por eso yo digo, tenemos la agricultura, tenemos la pesca, tenemos la construcción, tenemos la industria. ¿Qué más podemos tener si tenemos el petróleo, que vamos a producir más petróleo, y tenemos la minería, y vamos a desarrollar correctamente la minería dentro de un concepto ambiental que corresponda, que no destruya el medio ambiente, y tenemos el turismo? Y yo pregunto, ¿algún país es tan rico como el Ecuador? No. El Ecuador es un país muy rico. El problema es que no han sido gobernados como corresponde. Nadie ha sabido reactivar la economía, donde ha entrado la corrupción, la desidia y la ineptitud. Esa es la desgracia de nuestro país. Por lo tanto, me siento muy tranquilo llegar a la presidencia y activar el trabajo, porque el trabajo es lo que va a reactivar la economía en el Ecuador. ¿Y qué tan complejo o qué tan sencillo puede ser llegar a convertirse en el primer mandatario con 16 candidatos y entre ellos la potencial candidatura de Álvaro Noboa? Mira, a mí no me preocupan los candidatos. Nunca me preocuparon. Tuve 15 años en Barcelona, 12 años fuimos a Copa Libertadores de América. En los sorteos a mí me era igual si me tocaba jugar contra River Plate o Boca Juniors, los grandes equipos en América, o con los peores equipos de América. Le voy a decir sinceramente, a cualquiera de estos candidatos me los voy a desayunar, almorzar y comer, definitivamente. Sea Alvarito, sea Guillermo Lasso, sea Yacu, sea Arauz, quien sea. Voy con fuerza, con energía y con ilusión para ganar esta candidatura. ¿Cuál es su estrategia para llegar a las nuevas generaciones? Gente extremadamente joven que muchas veces ya no cree en la política, en los políticos y pasan de eso. ¿Cómo llegar? ¿Cuál es el mensaje para llegar a gente muy joven? Mire, el mensaje es lo que vas a hacer por los jóvenes de este país en mi gobierno. Ese es el mejor mensaje. Le voy a decir una cosa. ¿Qué aspira un joven en este país? Porque nosotros fuimos jóvenes también. Lo único que no nos llamaron millennials, nada más. Pero el joven que éramos nosotros, ¿qué aspirábamos? Ir a la universidad. Después, tratar de ser becado en el exterior. Y después, tener trabajo. Pues mire lo que le voy a ofrecer a los jóvenes de este país. La universidad. Que ellos escojan la carrera que ellos quieran escoger. Este país o este gobierno no puede dirigir las carreras que deben tener los universitarios en este país. Un médico cuyo espíritu ser el mejor médico del Ecuador no puede ser un ingeniero agrónomo, ni un ingeniero agrónomo puede ser un poeta. Es decir, yo creo que nosotros, los estudiantes, podrán seleccionar su carrera. Segundo lugar, tendrán la universidad en el Ecuador. Y después voy a dar un plan de becas que no lo va a dar el Estado. El Estado no tiene capacidad para dar becas en ningún momento dado. Yo le voy a pedir a la empresa privada, porque vengo de ahí,